Continuamos con la segunda parte del tutorial de Grok Imagine. Después de explorar la generación de imágenes, la edición de imágenes, los blueprints y las referencias, ahora llega el momento de poner a prueba las funciones más esperadas: la creación de una influencer, la generación de vídeos y las voces. En este bloque haremos dos influencers. La primera la haremos sin blueprint y la segunda la haremos con blueprint. Vamos a hacer la influencer con una frase muy simple. En este caso cogeré la relación 16:9 para que el vídeo se vea mejor, pero ya cada uno coge la relación que quiera. Y escribiré: haz influencer en la calle, mujer guapa pero natural. Me ha generado estas dos imágenes. Realmente es muy parecida a la influencer que me hizo el otro día, es casi igual. Por eso intentar hacer una descripción mejor, cambiar cosas, porque si no tendréis a la misma chica que otro que lo haga. Os haré la demostración con esta imagen. Si le damos al más, se nos va a abrir el cuadro con las herramientas que podemos utilizar. Estamos en audio y allí tendremos el catálogo de voces. Si aprietas al play, irás escuchando las voces. Cuando te guste una voz, le das un clic y ya se te pondrá abajo. Si le das a más de una, tendrás más de una. He seleccionado a Eve, que me gusta bastante, y ahora le escribiremos: la influencer explica algo en español. Aquí vamos a hacer unas cuantas pruebas, ya veréis. Mientras se hace el vídeo, editaremos un poco la imagen. Seleccionamos al hombre y escribimos: quita al hombre y pon un perro. Como veis, la imagen te la edita muy bien. Y ahora os enseño el resultado del vídeo. Entonces, lo que pasa es que la clave está en entender cómo funciona todo esto. El resultado con un prompt simple es espectacular. Ahora le pondremos otra voz y escribiremos: la mujer explica en español que te tienes que suscribir a Vitae Fluxum. Tienes que suscribirte a Vitae Fluxum AI. Ahora he escrito: la mujer explica en español con acento de México. Este sería el resultado. Entonces, lo que tienes que hacer es muy sencillo. Solo sigue las instrucciones que te di y verás que todo saldrá bien. Aquí realmente yo no soy experto en el acento de México. Los que miráis los vídeos que sois de allí, decidlo si lo he hecho bien en comentarios. Cada vez que hemos seleccionado una voz, la he ido cambiando. Ahora haremos una prueba más bestia y le pondremos la voz de un hombre. Le pondré la voz de Leo. Explorar nuevos lugares siempre me inspira. La diversidad cultural enriquece mi vida. Ha quedado claro que las voces las cambia. Ahora vamos a hacer la influencer con Blueprint. Aquí he cambiado el prompt de rostro. Me escribieron un comentario en la parte 1 y me decían que el prompt de rostro con tantas caras a veces les daba fallo, que no le iba muy bien. Que el de vestuario sí que le iba bien, pero el de rostro no. Entonces lo que he hecho es hacer un prompt nuevo donde salga el rostro, la parte frontal, los dos laterales y la trasera. Esta influencer con que va con Blueprint, lo primero que haremos es hacer el blueprint de rostro. Escribiremos: creo el rostro de una mujer influencer atractiva y natural. Utiliza este prompt base de guía y pegaremos el prompt de rostro. Y este sería el resultado. La verdad es que va mucho mejor así. Antes he dicho que esto fue en el vídeo de la parte 1, pero realmente no fue ese vídeo. Fue en el vídeo de crea personajes y storyboards con ChatGPT. Y se le tiene que agradecer a Antonio Toldeo 6419. Nos quedaremos esta imagen, pero la editaremos un poco. Grok tiene tendencia a no hacer muy bien los blueprints del todo, pero eso se arregla rápido. Seleccionamos el pelo, le escribimos pon el pelo largo. Como estáis viendo, la imagen ya está arreglada. La verdad es que la parte de edición de imagen va muy bien. Y ahora faltaría el blueprint del vestuario, pero como ya lo he enseñado en otros vídeos, es lo mismo de siempre. Y pondríamos este que os enseño ahora en pantalla. Vamos a poner a la mujer sin tener escenario. Pondremos la imagen de referencia de rostro. También pondremos la del vestuario. Y escribiremos: la primera imagen es la del rostro de la mujer. La segunda imagen es la del vestuario. La mujer es influencer. Haz una imagen de la mujer en una ciudad. Me ha hecho esta mujer. La relación de aspecto para enseñaros en los vídeos no me va bien esta. Si tenéis que cambiar la relación, os vais a la parte de la derecha y ya veis. Y podéis escoger la relación que queráis. A mí, como me interesa, pondré 16:9 y te generará otra imagen. Esta imagen la vamos a editar un poco también porque parece que la ciudad sea nueva. Y le he escrito: la ciudad está demasiado limpia. Bueno, ahora da directamente un poco de asco. Vamos a arreglarlo porque igual me he pasado. Volvemos a la imagen primera y le he escrito:
La ciudad parece nueva. Quiero desgaste normal del paso del tiempo. Y ya me habría hecho esta imagen, que esta ya es mucho mejor. El bloque 6. Generación de vídeos. Vamos a ver cómo se comporta Grok con esta actualización. Primero acabaremos con la influencer. He cogido la imagen, he seleccionado una voz y he escrito: esta mujer es influencer, explica algo en español. Aquí no hago un gran prompt y ya veréis lo bien que funciona. El problema es que la gente no entiende la complejidad de la situación, solo ven la superficie, pero hay mucho más detrás. Es crucial entender que la paciencia y la estrategia son clave. Sin ellas, el éxito es simplemente imposible. Os he puesto dos vídeos. Estos dos vídeos no tenían hechas referencias. Ahora vamos a crear la referencia de la mujer. Lo haremos como lo hicimos en la parte 1 del vídeo. Pondremos el blueprint del rostro y el blueprint del vestuario. Y de voz le pondré Karina. El nombre de la referencia pondré María. Y la descripción he puesto que esta mujer es una influencer. Con la referencia de María vamos a hacer una prueba de consistencia. He creado una imagen base de un pub y ahora en el prompt he puesto la referencia de María. He escrito: está pidiendo algo en la barra. Ruido ambiente del pub, gente riendo, gente hablando. Ha hecho este vídeo. Una pinta de tu mejor cerveza, por favor. Gracias. Este vídeo no es muy concluyente porque no se le ve mucho la cara y no puedo... no lo sé seguro. Entonces, lo que he hecho un prompt para probar la referencia bien, he vuelto a poner la referencia de María y he escrito: viene desde el final del pub hacia la cámara. Así sabremos si hay consistencia o no. El vídeo acaba en primer plano. Ahora os pongo una imagen. Ahora os pondré una imagen del rostro del vídeo de María y del rostro de Blueprint. Esta imagen, la de la izquierda, es la del fotograma del vídeo y la de la derecha es de Blueprint. Yo realmente no le veo mucho parecido. La consistencia no es muy buena. La referencia ya os voy avisando que no va muy bien. Supongo que la arreglarán porque las voces al principio no iban bien y ahora van mejor, pero no va muy bien, ¿no? Para la prueba de los vídeos he creado 3 personajes. He creado un hombre de 1,55 m, 80 kilos, que lleva gafas. He hecho el blueprint del rostro y del vestuario. También he creado una mujer alienígena y he hecho el blueprint del rostro y del vestuario. Y también he hecho como una especie de planta carnívora, humanoide, y también he hecho blueprint de rostro y vestuario. Con estos 3 personajes he probado de hacer un vídeo. Se abría una puerta y había una persecución. No ha habido manera. La planta carnívora la hacía gigante, el hombre la hacía, a veces era culturista, otro era calvo, otro me cambiaba la ropa. Al final he sacado a la planta, digo, lo probaré con 2. Porque solo te deja poner 7 referencias. Pero después ya no me deja poner 7. Tenía que poner menos y he tenido que sacar la planta. Lo he probado. No ha habido manera. Siempre algo te lo hace mal. Y tampoco, aunque viemos la consistencia, no sigue muy bien lo que le indicas. Los movimientos no son buenos. He probado prompts. Me ha ayudado con varias IAs para que me buscaran información de cómo hacer los prompts. Lo he probado con una, con otra, a ver si encontraba cómo hacer el prompt bien. Con el mismo prompt lo generaba una vez, la ropa estaba bien, me cambiaba igual otro personaje, lo hacía el mismo prompt, lo volvía a generar y me cambiaba otra cosa y el otro me lo hacía bien. Era un poco, no sé, no se podía. Yo creo que es bastante nuevo y no funciona todo bien. Algo igual muy simple, uno andando, sí, te lo hará. Pero como ya pongas un poco de acción, no va muy fino. Pero tenemos que mirar la parte buena. Si ya la han puesto, la acabarán arreglando. Porque antes las voces tampoco iban bien. Al principio yo lo probé y no iban de todo bien y ahora van bien. ¿Se podrá hacer la pregunta? ¿Se podrá hacer cine con Grok? Pues yo creo que en un corto plazo se podrán hacer bastantes cosas. No será un Sidance, pero se está poniendo bastante las pilas. Y yo igualmente iré probando ahora, porque claro, he llegado al límite. He llegado al límite por narices. He hecho un montón de vídeos. Yo iré probando igualmente y a ver si saco algo en claro. Bueno, ya haría un tutorial de cómo se hacen los vídeos.
y poner un prompt base. Pues lo dicho, cuando sepa cómo hacerlo o ya vaya bien, ya subiré un vídeo y lo enseñaré.